Hola, esto es Laberinto Político. Soy Gary Estrada y hoy me acompañan Linda García y Juan Pablo Muñoz. Como siempre, tendremos dos secciones. Primero, un recorrido ágil por las noticias de la semana del 1 al 7 de septiembre de 2025. Y luego, nos meteremos de lleno a desentrañar al menos dos temas claves de coyuntura. Vengan con nosotras y nosotros, hoy hay pistas, preguntas incómodas y buenas razones para quedarse hasta el final. Ajusten el volumen, comencemos. Codedes, chequera sin control. El Congreso aprobó de urgencia nacional que los Codedes arrastren a 2026 fondos no ejecutados en 2025. Y CEFI y organizaciones civiles piden a Arévalo vetar el decreto 7/2025 por debilitar controles y abrir espacios de opacidad. La transparencia no se negocia. Vetar normas que blindan el gasto discrecional es condición para un Estado al servicio de la gente y no de pactos. ¿Será que el veto puede ser una señal de negociación del nuevo presupuesto? Corte Suprema de Justicia. Más salas, menos transparencia. La Corte Suprema de Justicia creó 13 nuevas salas de apelaciones y ya había nombrado magistraturas sin informar al Congreso. En paralelo, su Secretaría de Comunicación bloquea preguntas a la prensa y evita el escrutinio. Se erosiona la división de poderes. Sin controles cruzados, no hay república. Urge frenar la captura judicial y restituir el acceso a la información pública de un poder del Estado que ha operado siempre en el mundo críptico. Antejuicios contra diputados. Presión desde la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia pidió datos al Congreso por las solicitudes de antejuicio contra el presidente legislativo, Neri Ramos, y otros diputados, por la supuesta reactivación del caso Semilla como bancada. El MP lo señala por abuso de autoridad, entre otros. La Corte está usando su poder en forma de chantaje para mantener la opacidad de las nuevas salas. El pacto y su alfil, el MP, busca recomponer su poder en el Congreso. Las garantías procesales, que parecen rémora de un ideal, deben empezar a actuar. De lo contrario, estamos frente a la judicialización de la política. Crimen de Mayén, recomposición pandillera. El asesinato del abogado Edwin Mayén en Zona 1 reavivó hipótesis de reacomodo de pandillas y disputa territorial. Analistas reportan tendencia al alza de homicidios focalizados y piden respuestas de seguridad con evidencia y foco territorial. Seguridad con derechos, políticas focalizadas, datos abiertos y control civil, no respuestas punitivas indiscriminadas. Propaganda proguerra, negacionismo de Gaza. En redes sociales circulan piezas que blanquean la ofensiva militar israelí y niegan la catástrofe humanitaria en Gaza. La ONU documenta impactos masivos y la Corte Internacional de Justicia ordenó medidas para proteger a la población. El derecho internacional humanitario exige distinción, proporcionalidad y precaución. Israel solo lo ignora y el concierto de naciones apenas observa. En los conflictos armados también hay ley. La doctrina humanitaria se defiende denunciando el negacionismo y defendiendo la vida civil sin ambigüedades. Departamento de Guerra, una nueva declaración. BBC Mundo difundió que Donald Trump firmó una orden ejecutiva para usar Departamento de Guerra como nuevo nombre al Departamento de Defensa. La Casa Blanca precisa que, por ahora, funciona como título secundario y que el cambio permanente requiere acción del Congreso. Medios como Reuters y ABC confirman la firma del decreto y el encargo al secretario Pete Hegseth para avanzar la vía legislativa. Más que un gesto simbólico, este rebranding normaliza la lógica de guerra y desplaza el horizonte de paz. En contextos de conflictos armados, el derecho internacional humanitario obliga a proteger a la población civil y a limitar la fuerza del Estado. Por eso, el control civil, la transparencia y el rechazo a la militarización del discurso deben prevalecer sobre el marketing bélico. Nicaragua, corrupción no autorizada. El régimen Ortega Murillo impulsa una cacería contra funcionarios y empresarios de su propio círculo. Creó una Procuraduría de Justicia y aceleró reformas para perseguir corrupción no autorizada. El primer pez gordo es Bayardo Arce. Auditorías y amenazas penales buscan recentralizar caja y lealtades en un marco de opacidad y sin contrapesos. No es anticorrupción, es control autoritario. La salida democrática exige prensa libre, justicia independiente y protección internacional a las víctimas. Panamá, la patria minera vuelve. Avanza la reapertura de Cobre Panamá, pese a 2 fallos de inconstitucionalidad y una moratoria. El presidente Mulino prometió, la mina va porque va. La investigación liga proveedores de la minera con donantes de campaña y altos funcionarios, 8 con nexos, sugiriendo conflictos de interés alrededor del poder.
La democracia no se excava. Sin transparencia, consulta y rigor ambiental, la agenda extractiva erosiona derechos y futuro común. Centroamérica debe enfrentar el extractivismo de forma común. Llegamos a la segunda parte de este podcast, donde discutimos al menos 2 puntos más relevantes de la semana. Empecemos con el primero. Presupuesto 2026, más gasto social, más deuda y ¿sin votos? El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de 163.783 millones de quetzales, un aumento del 5.8%. Llama mucho la atención que el Ministerio de Desarrollo Social aumenta en un 42.4% y es actualmente el ministerio con más cuestionamientos de ejecución. Defensa aumenta en un 22.3%, Gobernación en un 15% al actual presupuesto. Siguen Salud con un 8.8% y Educación con un 5% más. El renglón de servicios de deuda también crece, 21.829.9 millones de quetzales. Los ingresos previstos son de 119.762 millones en la recaudación. El resto se cubriría con bonos del tesoro y con deuda. ¿Por qué es esto importante? Porque es necesario tener transparencia en el endeudamiento. El Ministerio de Finanzas cita artículos sobre gratuidad, control de compras de baja cuantía, pero no detalla el monto exacto de deuda ni el instalado de proyectos que se financiarán con bonos. Esto es clave para evaluar la sostenibilidad y la trazabilidad del presupuesto. ¿Cuál es la realidad en el Congreso? La fuerza política es insuficiente. La Comisión de Finanzas la preside Julio Héctor Estrada, del Partido Cabal, y el oficialismo no tiene mayoría, lo que anticipa una negociación cuesta arriba. También hay que poner la lupa en la ejecución y las prioridades territoriales. El aumento social exige capacidad de ejecutar y cerrar brechas. Hay alertas públicas sobre baja ejecución reciente. Sin embargo, la ejecución actual está en un 57%, lo cual no está mal porque es mucho más que los últimos 6 gobiernos. Un presupuesto con enfoque de derechos requiere votos y controles, publicar proyectos financiados con deuda, métricas de impacto social y vigilancia ciudadana para evitar clientelismos en obra y transferencias. Sin eso, el aumento del gasto corre el riesgo de no transformar la vida de la gente y volverse corrupción. ¿Qué compromisos verificables debe asumir el Ejecutivo para justificar la deuda ante el Congreso y la ciudadanía, colegas? Quizás 2 comentarios para iniciar. El primero es recordar cómo está funcionando el Congreso, la lógica de funcionamiento del Congreso, que es básicamente transaccional, es decir, los diputados están o han llegado a un punto en el que no aprueban nada, sino es a cambio de algo, y eso algo claramente es enriquecimiento lícito o ilícito. Entonces hay que tener, creo, mucho cuidado con la forma como van a negociar este nuevo presupuesto desde la presidencia, porque los diputados no les van a dar nada, sino es a cambio de beneficios personales, y esto está ligado con el segundo comentario, que es recordar que es un año preelectoral, el 2026, y de alguna manera los diputados, sobre todo los diputados distritales, querrán que les den negociaciones para que puedan llevar campaña anticipada a sus regiones, a sus departamentos, y también para empezar a enriquecer a las personas que los van a postular. Para responder tu pregunta, ¿qué compromisos verificables debe asumir el Ejecutivo? Yo empezaría con mantener y ser más persistentes en cuanto a la transparencia, que ya hemos hablado, que aunque obviamente se ha mejorado bastante, todavía hay algunos desafíos en algunas instituciones del gobierno. Yo creo que también, aunque ha sido mejor la ejecución, como dijiste, todavía mejorar y mantener un listado público de las obras que tienen pendientes, de proyectos que se van a financiar con esta deuda, con este presupuesto, tener cronogramas detallados, afinar algunos detalles. Por ejemplo, está esta iniciativa mano a mano que todavía no termina de cuajar la coordinación y cohesión entre las diferentes instituciones, ministerios, secretarías que forman parte, y yo creo que esto es fundamental para que se puedan ver los cambios concretos. Y ya que tocó el tema Juan Pablo, también quisiera hablar de ese momento preelectoral. Ya decías en la intro que una de las cuestiones es que se aumentó el presupuesto justamente de desarrollo social. Y hay que tener un ojo ahí porque sabemos que el ministro es candidato se está perfilando para una futura campaña. Pensando mal, desde ya, ¿verdad? De esas prácticas que se dan de a quién se asigna presupuesto y por qué en este momento tenemos que tener el ojo ahí.
Bueno, ¿qué compromisos concretos debe asumir el gobierno para poder pedir más? Creo que hay avances significativos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Sin duda alguna, es un ministerio que más ha ejecutado y que ha ejecutado bien. Sin embargo, hay todavía retos. El Ministerio de Salud, la aprobación de las farmacias públicas, no hemos avanzado en eso. ¿Qué resultados nos va a dar mayor dinero? Eso quiere decir que va a haber mayores derechos, mayores beneficios, mayores garantías. Si eso existe, debería haber un control mucho más claro por parte del gobierno. Creo que los resultados concretos del gobierno no están siendo bien enumerados y no están siendo bien presentados. Y si no están siendo bien presentados, bien enumerados, que nosotros tengamos claridad de los avances que están teniendo, pues no vamos a tener una medición clara como para decir, sí, que avance el presupuesto. Creo que esa reflexión deberíamos tener. Y si el oficialismo no consigue mayoría en el Congreso, ¿cuáles creen que deberían ser las líneas rojas que no debe cruzar en la negociación para proteger una orientación social del presupuesto y no únicamente dar dinero sin carta? Bien, al respecto también agregar o sumar a la discusión que Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla en su momento plantearon un plan de gobierno. También hay que atender a lo que dice este plan de gobierno, porque en teoría debería de ser lo que rige la ejecución, la planificación, la evaluación, etcétera, anual, y en función de eso ver cuáles son sus prioridades y las necesidades que ellos plantearon desde el inicio. Bueno, y el segundo comentario tenía que ver con la cuestión de la responsabilidad cuando se trata de ejecución de presupuesto, y sobre todo si es financiado por deuda externa, por deuda interna o por cualquier tipo de estos compromisos, con que no vaya a ir a dar a planes clientelares en un año preelectoral, como había mencionado anteriormente. Se ha dicho en varios casos que al gobierno de Semilla le están ganando, por decirlo de alguna manera, o le están viendo el pelo a algunos diputados de UNE, de Vamos, etcétera, que son los que en la práctica terminan beneficiándose de este tipo de gastos clientelares. Yo tengo dos cosas. Primero, va a ser interesante ver cómo van a estar las alianzas y si logra efectivamente o no logra las alianzas en el Congreso del oficialismo. Eso ya es un sondeo y un ejercicio interesante de ver. Y realmente la única que tengo en mente es no seguir aprobando más endeudamiento en esas negociaciones. También tener un ojo en lo que leímos al inicio sobre el presupuesto de los CODEDES y que no haya básicamente ninguna fuga, ¿verdad?, de presupuesto, como decía Juan Pablo, más que todo por otros actores. Pero bueno, cuando se trata de dinero, la verdad es que uno no sabe si son los otros actores o quién se puede corromper en el camino en un país como Guatemala, donde eso ha sido la norma. Entonces, pues básicamente ver qué fugas puede tener digamos el presupuesto y más adelante la ejecución. Yo creo que algo que debería llamarnos mucho la atención es lo que menciona Linda, esa negociación. Juan Pablo hablaba de las redes clientelares, pero también hay que considerar cuál es el límite que va a tener el gobierno. Cómo va a tener esa coherencia la bancada Semilla y la bancada de Raíces, que podríamos llamar el oficialismo, con sus aliados externos. Lo que mencionaba Linda es muy cierto. En este momento creo que el gran termómetro para poder ver esta respuesta es cómo el presidente va a actuar con esta reforma a los presupuestos de los CODEDES. Eso va a ser para mí, creo yo, que la gran alerta. Probablemente los diputados van a querer justamente eso, que vía CODEDES, vía Consejo Nacional de Desarrollo, se pueda ejecutar más libremente. Y sabemos precisamente que las redes clientelares de los diputados están en los consejos de desarrollo. Así que sobre esto vamos a seguir dando seguimiento a lo que plantea el gobierno y vamos a seguir analizando a profundidad cómo van los avances y las negociaciones del presupuesto. Otra vez la universidad. Citan al director de psicología que fue impuesto. Imponen virtualidad y crece el cerco a la participación estudiantil. Diputados David Illescas y José Chic citaron al abogado Werner García, nombrado por el Consejo Superior Universitario como director interino o sorpresa de otra facultad, psicología. La primera citación no fue atendida, según reportes legislativos y redes. En paralelo, García ordenó por circular pasar todas las actividades académicas y administrativas
públicas a modalidad virtual desde el 1 de septiembre. Decisión rechazada por estudiantes y docentes por limitar la organización presencial. El conflicto estalló tras el intento fallido de toma de posición del 11 de agosto, cuando estudiantes exigieron elecciones y denunciaron imposición de autoridades. El Consejo Superior Universitario arrastra cuestionamientos de falta de legitimidad desde la controvertida imposición en el año 2022 realizada a puerta cerrada y con denuncias de fraude de la imposición del rector Mazariegos. Un lastre que pesa hoy sobre todas sus decisiones y sobre toda acción ejercida. ¿Qué implica entonces defender la educación pública? La autonomía, sobre todo, requiere elecciones limpias, clases presenciales garantizadas y, salvo razones académicas comprobables, la obligación de rendir cuentas de quienes ejercen poder universitario. La virtualidad no puede ser la coartada para desmovilizar ni eludir el control estudiantil. ¿Cómo perciben el actual contexto de la universidad, amigos? Bien, retomo lo que planteas, Gary, recordando un hecho fundamental en este caso, que es el fraude electoral de 2022. En mayo del 22, Walter Mazariegos ganó por fraude haciendo trampa porque no permitió el ingreso de los electores de la competencia y no llegó a los más de 80 electores que necesitaba, apenas los 70-71 que tenían él y los que se aliaron a su persona. Entonces, ese fraude se ha generalizado. En la mayoría de elecciones que hemos visto este año ha tratado de hacer trampa, solo deja que algunas elecciones se den y otras no, y no le da posesión a los que han ganado y no pertenecen a su círculo cercano. Lo segundo es recordar que Mazariegos no quiso abrir a clases presenciales la universidad desde el 22 como las demás universidades del país, sino hasta muy entrado el 2023, si no estoy mal, para algunos temas como medicina que lo exigieron, y hasta el 24 en general para la Universidad de San Carlos. Incluso algunas facultades no han vuelto del todo a la presencialidad porque hay modelos híbridos. Esto se debe en parte a que la universidad ya no tiene capacidad para recibir a tantos estudiantes, pero en parte también a que están desmovilizando e impidiendo la organización. Cada vez que hay alguna especie de exigencia de derecho, cierran la universidad, cierran edificios, pasan a virtualidad, etc. Incluso el Consejo Superior Universitario no tiene la capacidad ni la legitimidad de dar la cara, llegar y juntarse en el salón de la rectoría, sino que está haciendo a través de Zoom sus sesiones desde hace ya muchísimos meses, más de un año. Y lo último, el tema de las intervenciones en las distintas escuelas. Ya vimos, por ejemplo, cómo ha funcionado esto en ciencias políticas. Es deplorable la situación en ciencias políticas, una mediocridad que ustedes no se imaginan lo que denuncian las y los estudiantes de ahí. Un montón de abogados dando clases de sociología y de otras ciencias para las cuales no están ni mínima ni lejanamente preparados, pero el colmo es que hayan designado a un abogado que además ya venció su plazo como representante de su gremio ante el Consejo Superior Universitario para dirigir la escuela, y que pues fue evidentemente y que fue rechazado por parte de los estudiantes, y como venganza ahora los quiere mandar a la virtualidad para poder llegar, tomar posesión y encima de todo empezar a hacer una purga, un castigo, que es lo que pasó en ciencias políticas. Vemos repetirse el guión de expulsar a todos los profesores que no les caen bien y luego viene contra los estudiantes. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas esta virtualidad impuesta desarticula. También quiero decir que tal vez en eso estoy un poco en desacuerdo con Juan Pablo, porque yo creo que incluso dentro de la virtualidad los y las estudiantes se pueden organizar. Y bueno, la verdad que es interesante poder dar esa discusión sobre en qué redes se organizan, hasta qué sistemas de mensajería usan. Estoy intrigada, pero sí creo que desde esos espacios se pueden organizar, además considerando que estamos hablando de otra generación, ¿verdad? Que utiliza mucho esos espacios virtuales. Incluso qué tipo de presión pueden hacer también desde la virtualidad. Por supuesto que ese es todo un tema que la verdad seguramente otras personas también estarían en desacuerdo conmigo, pero tenemos una vida fuera y también dentro de las redes sociales hoy por hoy, y las generaciones más jóvenes mucho más. Entonces, creo que tampoco es una excusa de desarticulación. Se puede articular y hay ejemplos de activismo universitario en redes digitales y también fuera, por supuesto. Bueno, solo eso quería decir de la virtualidad. Y luego, por supuesto, también decir que estoy como que todavía también me pregunto mucho cuál es el rol que tenemos como egresada, en mi caso, y como personas que acompañan la educación pública superior en cuanto a este caso, que
nos está pasando enfrente y que es completamente ilegítimo. Creo que este amplio cuestionamiento que se le tiene a la universidad hoy, sin duda alguna, deviene del fraude de 2022. Pero también hay que empezar a cuestionarse, como dice Juan Pablo, qué ha pasado en ciencia política y cómo esa estrategia está siendo cumplida de manual vía la virtualidad como una excusa de no tener que lidiar con la presencia universitaria. Estoy de acuerdo con Linda, pero también discrepo un poco. Si bien es cierto que desde la virtualidad puede hacerse activismo, desde la virtualidad también puede generarse denuncia y también puede generarse nueva organización. Estamos hablando de unas generaciones totalmente distintas a las que nosotros crecimos y por lo tanto tienen otra relación con la virtualidad y con el nivel de activismo virtual que nosotros probablemente no tenemos. Somos una generación ochentera, pues. Pero en ese sentido también es importante pensar la presencialidad también genera esa cohesión que no va a tener la virtualidad en ciertos espacios. Es decir, una empatía de lucha, una empatía de clase, una empatía de contexto, que tal vez sí se puede llegar a tener en la virtualidad, pero es esa misma presencialidad la que te va a generar un motivo por la cual oponerte y estar en descontento con la misma universidad. De darte cuenta que las condiciones de clase opresivas que se tienen son similares y también es un espacio para poder darte cuenta que cuando la autoridad, en este caso las autoridades universitarias, no están ejerciendo un control democrático, también puedes tomar activamente un rol distinto presionando a las autoridades, yendo a su oficina, pudiendo reclamar, pudiendo decirle que es una autoridad impuesta y por lo tanto ilegítimo. Y en ese sentido a mí me genera esta duda de qué mecanismos de participación y garantías deben implementarse para no silenciar la organización estudiantil bajo este contexto. Bueno, recordemos ahorita que en la Universidad de San Carlos hay un cúmulo de elecciones pendientes en los cuales egresados, docentes, pero también estudiantes, tanto para Consejo Superior Universitario como para las juntas directivas de facultades y de los centros regionales, están dando la batalla, y también esto se va a extender a las asociaciones estudiantiles. No hay que olvidar al movimiento estudiantil en este sentido, la fortaleza que puede llegar a tener. Recordemos que en 2022, por ejemplo, fue determinante para que tuvieran que votar para magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad a mano alzada las y los consejeros. Entonces, y ese es un comentario que, perdón, no es la pregunta específica, pero creo que vale la pena recordarlo, y es que se vienen cosas muy importantes para el país, para el tema del sistema de justicia, que la universidad va a ser fundamental en ello, el Consejo Superior Universitario va a ser fundamental en estas elecciones, y principalmente me parece están allanando el camino para que la gente, para que los estudiantes, el movimiento estudiantil, la organización democrática sea dócil. Y estos son esos ejemplos que están pasando donde la gente asquerosa de Walter Mazariegos llega y empieza a expulsar estudiantes, a despedir docentes y empieza también a amenazar en toda la universidad, en el campus central y en los centros, porque algo estarán preparando para que no se les vaya de la mano esa elección de marzo-abril del próximo año para la CC. Bueno, yo primero quiero aclarar que yo soy generación noventera y luego por alusión voy a decir que desde luego que la virtualidad no reemplaza a estar físicamente, y seguramente ya hemos visto que las y los estudiantes han puesto el cuerpo literal cuando ha llegado este sujeto a la Escuela de Ciencias Psicológicas. Sin embargo, también mucha de su lucha ha sido en el campo digital y también y la resistencia que de hecho los estudiantes y las estudiantes organizadas están llevando a cabo. Y en una segunda parte quería también mencionar que esta es una batalla, nada más, porque sabemos quién es Walter Mazariegos, sabemos cuál es el plan general y vale la pena acompañar, y no solamente en esta escuela, sino que todas las demás, ¿verdad? Las asociaciones que de hecho también he visto articuladas. Y hablando de virtualidad, también quisiera, no con eso quiero decir, o tal vez sí, que se pueden organizar también desde ahí. Es decir, Internet y las redes también son un territorio de disputa y no puede ser que a través de eso quieran desarticular, sino que también hay que apropiárselas y ganárselas, ¿verdad? Y creo que aquí hay una ventaja porque hay mucha juventud y hay mucha gente que
que le puede entrar por ahí también. No es que yo esté diciendo que hackeen a Walter Mazariegos, no, o tal vez. Sí, yo creo que hay cierto hartazgo en la universidad, ustedes. Hay una oposición democrática que quiere concursar, que quiere participar en las elecciones, que está exigiendo que se den las elecciones para todos esos que están fuera de plazo y simple y sencillamente están cerrados los espacios y a la fuerza se quieren mantener ahí en ese equilibrio hegemónico favorable a Walter Mazariegos. Y ahí, pues, como iniciaba mi exposición, un hartazgo de la gente democrática. Entonces, espacios dignos como lo que pasó en la Escuela de Psicología, donde se oponen a interventores y todas esas maneras fraudulentas de empezar a hacer esas purgas y a tratar de someter y disciplinar, creo que se pueden empezar a generalizar en la Universidad de San Carlos. Lastimosamente, en ciencia política eso no se pudo dar, al contrario, tienen sometido en gran medida esa unidad académica. Psicología nos demostró que hay otra forma distinta de enfrentar estos procesos y espero esto se pueda seguir generalizando en otras unidades académicas. Bien, yo creo que los elementos más importantes que hemos discutido acá es que para no silenciar la organización estudiantil debe haber más organización estudiantil. Es decir, están tratando de silenciar al movimiento dentro de la unidad académica de psicología. Sin embargo, el movimiento estudiantil universitario es más amplio. La presencia del movimiento estudiantil más amplia va a ser el respaldo que van a tener las y los compañeros de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Y por ende es muy importante recordar que toda esta participación sí tiene un impacto a nivel nacional. Cómo se pueda enfrentar esta situación de silenciamiento a la escuela va a ser determinante para poder ver cómo se va a enfrentar hacia la universidad y los pactos de corrupción que hay en la universidad frente a estos grandes retos que nos esperan en el año 2026, donde la USAC va a ser sin duda alguna una pieza clave. Para esta semana, ¿qué nos espera? Bueno, yo quiero llamar la atención sobre dos noticias en desarrollo, como se dice. La primera es la tercera detención que se hizo en contra de dirigentes comunitarios que en 2023 estuvieron de alguna manera pues protagonizando esos 106 días frente al Ministerio Público y de Resistencia para que se respetaran los resultados de las elecciones. Entonces, eso, ¿verdad? A ver en qué medida se va a ir desarrollando esta noticia, porque la criminalización está ahí patente, aunque hubo afortunadamente una buena noticia que es la medida sustitutiva, pues la venganza, el deseo de venganza del Ministerio Público no va a detenerse. Y el otro, recordar que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala convocó a las y los agremiados abogados para que puedan inscribirse y participar con representante para el Consejo Superior Universitario. Ojalá que las fuerzas democráticas y progresistas y ese voto consciente y crítico de la universidad y del gremio de abogados pueda reactivarse. También recordarles que para quienes nos escuchan en México está la muestra sísmica, que es la primer muestra de cine centroamericano en Ciudad de México. Está proyectándose en Casa Centroamérica y el próximo ciclo sobre migración va a ser el 18 de septiembre. También recordarles que en octubre y noviembre también habrán presentaciones. Sigan a Casa Centroamérica en sus redes y estén atentos. Yo solo quiero invitar, tuve una muy agradable experiencia esta última semana visitando la exposición Precursoras de la Educación Superior en el MUSAC, que está disponible hasta noviembre. Sería genial que puedan visitarla y además bastante choqueante ver la historia de las mujeres en la educación superior, que no tiene en algunos casos ni siquiera 100 años y que ahora ya somos mayoría en la universidad pública. Estamos llegando al final de este episodio, pero antes de despedirnos, les recordamos que ahora también pueden encontrarnos en YouTube como Laberinto Político Podcast. Suscríbanse, activen la campanita y déjennos comentarios para seguir creciendo juntas y juntos. Queremos llegar a más espacios y voces, por eso también nos pueden ver y escuchar en TikTok como laberinto.político. Y desde luego nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, además de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por cada like, por cada compartida y por acompañarnos semana a semana en este recorrido por la política y sus giros. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Feliz semana.